Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 5.805 y 5.836 del año 2016, formados por amparo en única instancia, promovidos por el Ministerio Público por medio de la Unidad de Impugnaciones, y Mauricio Rolando Izquierdo Ávila contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la relación del acto reclamado, la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de fecha 31 de agosto del 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, en la cual declara improcedente el recurso de casación por motivo de forma interpuesto por el Ministerio Público a través del agente fiscal Milton Tereso García Secaira contra la sentencia emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente el 5 de febrero del 2016. En su petición de fondo, el Ministerio Público solicita que la Honorable Corte de Constitucionalidad, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, al dictar sentencia se declare: se otorgue la presente acción constitucional de amparo promovida por la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y como consecuencia se suspenda en definitiva la sentencia de fecha 31 de agosto del 2016 y se le ordene que dicte nueva resolución respetando efectivamente los derechos y garantías reclamadas. Se hagan las restantes declaraciones que en derecho se estimen pertinentes. Por su parte, el abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila solicita que la Honorable Corte de Constitucionalidad, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, al dictar la sentencia que corresponde, otorgue el amparo solicitado por el ahora amparista en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y como consecuencia se deje en suspenso definitivo la sentencia de fecha 31 de agosto del 2016, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, señalada como acto reclamado, y se le ordene que dicte nueva resolución respetando los derechos que le asisten, y así que se realicen las restantes declaraciones de ley. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia como solicitantes del amparo y requiriente de la vista pública el abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor magistrado presidente, magistrados comparecientes a esta vista pública. En el orden de días, con su venia, señor presidente, requiero, si me otorga 10 minutos más, son 15, 16 años de mi vida para poder llegar a esta vista pública. Y como segundo punto, otorgar con todo el debido respeto, partes conducentes. Le voy a agradecer, abogado Izquierdo Ávila, que tratemos de ajustarnos al tiempo por la agenda que nosotros tenemos programada en el pleno de esta Corte. Si fuera muy necesario, haríamos alguna excepción, por el momento no creo. ¿Lectura de partes conducentes? Sí, por favor, claro. ¿Se otorga? Sí. Al lugar. En el orden de ideas, señores magistrados,
punto toral de lo que es la evacuación en vista pública. Como antecedente del presente procedimiento de acción constitucional de amparo en única instancia, señores magistrados, es menester establecer que todo el punto de andamiaje que precisamente se establece dentro de esta amparo en única instancia, no solo interpuesto por mi persona, sino también por lo que es la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, es precisamente, señores magistrados, la falta de una tutela judicial efectiva por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué establezco esta falta de tutela judicial efectiva? Porque en el orden de ideas existe un agravio personal. ¿Y por qué establezco que existe un agravio personal en ese sentido, señores magistrados? Porque la Corte Suprema de Justicia en ningún momento, cuando emitió la sentencia de 31 de agosto del año 2016, fundamenta su resolución. Cuando una sentencia en ese orden de ideas, señores magistrados, carece de la fundamentación correspondiente, se violan las garantías constitucionales en presente caso, que es el 11 bis del Código Procesal Penal. ¿Por qué establezco esto, señores magistrados? Es precisamente, no solo lo leo yo, lo alega también en ese orden de ideas lo que es la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Cuando existe, señores magistrados, discrepancia entre lo que es las actuaciones procesales y lo que el juez determina, entonces ahí nace a la vida jurídica una vulneración al debido proceso que se llama el control de legalidad. Pero aunado a ello también no solo es el control de legalidad como garantía constitucional, en este caso advertida por este evacuante, sino que también por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, sino que también se da la vulneración del control de legalidad, de imperatividad con el artículo 3 del Código Procesal Penal, porque se variaron las formas del proceso, de la continuidad. ¿Por qué alego en este caso, señores magistrados, de la continuidad? Porque resulta que en su debida oportunidad dentro del andamiaje del procedimiento de casación, yo vengo y me excuso ante lo que es la Corte Suprema de Justicia. Mi excusa, señores magistrados, la efectué con derecho. Y cuando digo con derecho es porque yo tenía una vista pública en esta magistratura. Entonces, un día antes, señores magistrados, con 24 horas de antelación, yo me excuso ante la Corte Suprema de Justicia con la legalidad e incorporo el medio de convicción que obra dentro de los antecedentes, señores magistrados, en la cual establezco, tengo una vista pública ante la Corte Constitucional. ¿Por qué establezco esto, señores magistrados? Porque una vez vine yo y me excusé ante esta Corte de Constitucionalidad por comparecer a Corte Suprema y me la rechazaron liminarmente. Entonces, ¿qué podía hacer en ese caso, señores magistrados? Si yo comparecía en ese orden de ideas acá, entonces ya tengo manifestaciones doctrinarias por parte de su magistratura que me rechazaron liminalmente si yo no comparezco, a pesar de tener la evacuación. Como ya tenía ese punto toral de antecedente, es que yo, el ahora amparista, el ahora requiriente de la vista pública, me excuso con toda la legalidad correspondiente. Pero ¿qué es lo que hace la Corte Suprema? Me rechaza liminalmente, pero cuando lo rechaza, de una vez se delega 1 mes y medio después a sentencia. Es decir, señor magistrado, yo no pude evacuar la vista pública. ¿Y por qué yo requiero vista pública? Porque en ese orden de ideas los tengo a todos ustedes aquí y alego mi derecho. Un derecho conculcado, señores magistrados, desde hace 16 años. Entonces, en ese orden de ideas, el primer punto toral, señores magistrados, acá, acaecido, como violación al debido proceso, continuidad, control de legalidad, imperatividad, es precisamente porque no se me dio el derecho de una evacuación en vista pública. Se me rechaza liminalmente y luego 1 mes y medio después se me dice, se rechaza liminar. Pero yo evacué con 1 día de antelación, señores magistrados. Si es que evacué con 1 día de antelación, ¿por qué en ese orden de ideas no me notifican como han hecho acá? Yo he tenido evacuaciones, entonces 1 día antes. ¿Y qué es lo que hace esta magistratura? Incluso me llaman. Me dices, rechazado liminalmente, señor Izquierdo, comparezca, bajo advertencia. Entonces yo acato, pero ahí nada de ese sentido.
Pasó 1 mes y medio, señores magistrados, y yo no tuve derecho a una evacuación de vista pública. Si yo no tuve derecho a una evacuación de vista pública, ¿cómo podía yo alegar en ese orden de días que traigo? ¿Puedo tener a la vista, señor magistrado, una parte conducente de una sentencia? Por favor, al lugar. ¿Se acata? Señores magistrados, obra dentro de los antecedentes, expediente 2655-2008, sentencia de fecha 25 de septiembre del año 2008. Esta es una sentencia en apelación por parte de esta Corte de Constitucionalidad. ¿Pero por qué la traigo a la vista? Precisamente esta sentencia, señores magistrados, que me permito leer una parte conducente, establece: obra en las actuaciones el resultado de la investigación realizada por el Ministerio Público, ente que al formular su acusación y solicitar la apertura a juicio, estableció que no solamente se persigue penalmente al sindicado, que en este caso es el señor Cararnes Saper Quevedo, por los defectos o fallas de funcionamiento de vehículo, sino también porque la entidad Bavaria Motor Sociedad Anónima, que representa al sindicado, vendió un vehículo al señor Mauricio Rolando Izquierda cuando no tenía los derechos de propiedad sobre dicho bien, circunstancias que determinan que existe participación de los delitos. Entonces, en ese orden de ideas, señores magistrados, si la misma Corte de Constitucionalidad está estableciendo que el señor Saper Quevedo me vendió un vehículo a sabiendas de que no era legítimo propietario, que me enajenó un vehículo a sabiendas de su descompostura, ¿cómo en ese orden de ideas la Corte Suprema de Justicia declara sin lugar una casación, señores magistrados? Cuando dentro de los antecedentes, como corolario, señores magistrados, de la sentencia emitida por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, compré un vehículo hace 16 años, señores magistrados, los tienen ellos, lo tiene el señor Saper Quevedo, pagado totalmente. Consta dentro de las actuaciones que por eso yo requerí un auto para mejor fallar, señores magistrados, en las cuales, como corolario de antecedente, el dueño del vehículo está fallecido y es el señor James Alfred Clark Ibarwen, el dueño que era anteriormente de Clark Tours. Pero si ustedes miran las actuaciones, señores magistrados, él es el dueño legítimo del vehículo. ¿Cómo podía decir en sentencia del Tribunal Quinto de Sentencia que no existe el delito de caso especial de estafa? Si obra dentro de los antecedentes, señores magistrados, que yo compré un vehículo y ese vehículo a la fecha con las actuaciones es de una persona que no son ellos. Entonces, ¿cómo se podía emitir una sentencia absolutoria? Pero vamos al punto toral en casación. En casación establecen que no me asiste la razón ni al Ministerio Público cuando todos los antecedentes, señores magistrados, es incluso con la sentencia que se le estoy poniendo a la vista, que el señor Saper Quevedo no era legítimo propietario de ese bien inmueble. Y el punto toral a que arribo, señores magistrados, es precisamente, ¿puedo tener la parte conducente del señor magistrado? Por favor. Al lugar. La Corte de Constitucionalidad, señores magistrados, ha establecido que para que una resolución se considere emitida conforme a derecho, debe estar debidamente fundamentada en ley y ser congruente con las constancias de autos. La discrepancia entre lo que existe en el proceso y lo que el juez afirma implica vulneración al derecho de acceder a una tutela judicial efectiva. Eso es uno de los puntos torales del por qué, señores magistrados, yo imploro ante ustedes que a través del amparo en única instancia reconsideren como magistrados, como personas humanas que son, porque la justicia, señores magistrados, es darle a cada quien lo que se merece, pero no es justo que incluso dentro de las actuaciones procesales, señor magistrados, que traigo a colación, el 2 de marzo del año pasado fui secuestrado. Y dentro de las actuaciones procesales que yo incorporo, la participación dentro de mi secuestro de las 2 personas que usted tiene aquí a su lado izquierdo,
Y no lo digo y lo menciono, porque está incorporado a la declaración testimonial del señor Karanes Zapper Quevedo. En ese Le ruego, sentido, abogado, a dirigirse al tribunal. por encuadro en ese punto toral. De esa manera, señores magistrados, como punto corolario, se establece que la función básica de los tribunales ordinarios es promover la tutela judicial efectiva. Implica la obligación de estos y el derecho a quienes a ellos acuden de obtener una resolución sobre el fondo del asunto y la fundamentación del derecho. Los fallos que concretan el juicio se convierten en lex specialis. ¿Por qué establezco lex specialis, señores magistrados? Precisamente porque lo que alego acá es la falta de fundamentación. Mi único punto toral, señores magistrados, a través del amparo en única instancia, es que se obligue, conforme a derecho, a la Corte Suprema de Justicia que fundamente. No simple y sencillamente póngase, señores magistrados, no al lugar. Tengo el derecho, a través de 15 años, 16 años de litigio, señores magistrados, a que se aplique justicia en este caso. Y por eso es que en ese orden de día, señores magistrados, terminando con mi elocución, requiero que la sentencia recurrida por amparo en única instancia sea en este caso revocada, y conforme a los considerandos que ustedes en menester establezcan, pues se determine ordenar a la Corte Suprema de Justicia, en este caso Cámara de Amparo, que fundamente su resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Izquierdo Ávila. Continúa la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio del agente fiscal Milton Tereso García Secaida, de la Unidad de Impugnaciones, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público, en el uso de las facultades que le otorga el artículo 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 5 de su ley orgánica, interpuso amparo y como acto reclamado la resolución del 31 de agosto del año 2016, emitido por Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, mediante el cual nos declaran improcedente dicho recurso. Resulta que nosotros presentamos apelación especial en contra de la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, indicándole que había violación al artículo 385 relacionado con el 420 numeral 5 y 394 numeral 3, en cuanto a que no se aplicó la sana crítica razonada en la valoración de pruebas de valor decisivo. Principalmente parte de la sana crítica razonada, la experiencia y el principio de razón suficiente. Primero porque nosotros le decimos que no obstante estaba un peritaje que establecía que el vehículo estaba en mal estado. Había un peritaje también que establecía que el vehículo no podía funcionar en Guatemala por los altos índices de azufre que contiene el combustible. También nosotros le hicimos ver que las entidades internacionales para protección de sus productos siempre emiten documentos en donde van especificando cómo se va a utilizar los aparatos que ellos construyen. Sin embargo, el tribunal al momento de emitir su opinión no toma en cuenta esos aspectos. La sala en pocas líneas dice que el tribunal siguió el íter lógico de la valoración de la prueba y simplemente no entra a conocer el punto que nosotros le explicamos sobre la experiencia que tenemos de saber de que no es posible que se utilice un vehículo cuando las advertencias han estado dadas por la entidad. Ante esa resolución nosotros presentamos una casación por motivo de forma como el caso de procedencia al artículo 440 numeral 6 del Código Procesal Penal, indicándole a la Honorable Corte que Sala de Apelaciones no había utilizado
no había fundamentado su decisión en cuanto al punto que nosotros le expresábamos de los documentos que claramente en donde se podía establecer que las personas que vendieron ese vehículo tenían pleno conocimiento de los defectos que ese vehículo tenía y no era posible que lo desconocieran. Cámara Penal vuelve otra vez a incurrir en el mismo error que la honorable Sala al no entrar a conocer ese punto. No dieron ninguna explicación, simplemente volvieron a decir que la Sala de Apelaciones había aplicado, que el tribunal había aplicado la sana crítica razonada y la experiencia y le declararon improcedente. Ante eso, solicitamos a los señores magistrados que hagan un análisis sobre la resolución que nos causa agravio y establezcan que efectivamente se ha vulnerado el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. En ese sentido, solicitamos a los señores magistrados que declaren procedente el amparo y emitan la resolución declarándolo procedente e indicándole a la honorable Corte que resuelva conforme a las consideraciones que la honorable Corte de Constitucionalidad emite. Solamente, señor presidente. Muchas gracias, abogado García Secaida. La audiencia finaliza con la intervención como tercero interesado del señor Carl Zapper Quevedo. En lo personal y como gerente general y representante legal de la entidad Bavaria Motor Sociedad Anónima, quien actúa con el patrocinio del abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila, quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Con la venia quisiera adjuntarles a ustedes unos documentos en este momento que se los hicieran llegar. En este momento les rogaría hacer su argumentación y su exposición, y todo lo que usted considere conveniente lo puede hacer a través de secretaría, por favor. Muchísimas gracias. La audiencia es para escuchar sus argumentos. Y si me permiten leer ciertas partes conducentes. Al lugar, puede hacerlo. Muchísimas gracias, señores magistrados, señor presidente. En el presente caso de la interposición del amparo por el señor Mauricio Izquierdo Ávila, quisiera hacer un poquito de referencia al escrito presentado por él, en el cual pidió la vista pública y pidió auto para mejor fallar. Dos cosas que hace mención ahí y que la hizo mención en la exposición. Una con respecto al secuestro. A ese respecto, señores magistrados, existe un dictamen emitido por el INASIF, en el cual es de fecha 6 de junio del 2016, un examen psiquiátrico practicado al señor Mauricio Rolando Izquierdo Ávila, y en el cual, con la venia de sus magistrados, me permito leer las partes conducentes de la conclusión. En el 13.1 dice: Mauricio Rolando Izquierdo Ávila no se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales. El examinado tiene alteraciones de un pensamiento denominado psiquiátrica y trastorno delirantes llamado psicosis paranoide. El examinado tiene ideas delirantes de tipo paranoide y persecutorias y que le están generando conducta agresiva y de desconfianza de las personas. Pero después de hacerle el análisis, construye toda una historia de ideas falsas y sobrevaloradas y exageradas que revelan el pensar delirante y que no son creíbles de modo notorio. Señor abogado, le ruego concretarse a los fundamentos en relación al amparo planteado, por favor. Ok, muchísimas gracias. Y esa es una con respecto a lo del secuestro manifestado. Consta la historia y que no es valedero. Y la otra es de un informe de que le practiqué lesiones, y tampoco él hace la claridad de que existe un dictamen y existe un informe del hospital en la cual las radiografías no presentan ninguna lesión. Entrando ya a esa situación, señores magistrados, el amparo promovido por el señor Mauricio Rolando Izquierdo Ávila no le puede causar ningún tipo de agravio. ¿Por qué?
porque él en ningún momento interpuso un recurso de casación. Con esa situación, señores magistrados, basta para que el amparo solicitado por el señor Mauricio sea declarado sin lugar, ya que no existe ningún agravio que haya sido declarado y, por lo tanto, dicha acción constitucional de amparo debe ser denegada. Con respecto al amparo planteado por el Ministerio Público, es notoriamente improcedente, señores magistrados. El Ministerio Público solicitó la casación de forma y que ellos se basan en que la decisión de la desestimación del recurso de casación asumida fue infundada, lo cual no es cierto, ya que la Corte Suprema de Justicia se fundamentó en lo siguiente. Primero, la sentencia no había determinado vicios de logicidad en la prueba que se apoyó el Tribunal de Sentencia para omitir el fallo. Segundo, el Ministerio Público incurrió en error al promover el recurso de apelación especial, pues no se hizo ver al Tribunal de Segunda Instancia cómo debió de haber sido aplicada la norma que denunció como infringida. Tercero, la sentencia sí cumple con los aspectos fundamentales de la fundamentación que requiere la ley. Cuarto, los alegatos practicados por el Ministerio Público fueron realizados de una forma genérica sin especificar exactamente sobre qué eran. Por lo tanto, el hecho de que la Corte Suprema rechazara y desestimara la casación lo hizo en el correcto ejercicio de sus facultades regladas y la potestad de juzgar que le confiere la Constitución Política de la República. Además, dicha situación, por la forma que se fue planteada, no le causa ningún agravio al Ministerio Público. Lo que ha manifestado el Ministerio Público es de que existe un documento que dice que el carro tenía fallas. Esas son cuestiones que se han dilucidado, para eso existe el Tribunal de Instancias, Sentencia, Segundo Grado, Apelación y Casación. Pero solo como referencia, señores magistrados, el documento que habla el Ministerio Público es un documento bajado de internet que hoy por hoy no existe ya en el internet. Por contraparte, mi patrocinado, por su parte, sí acompañó un documento con bases de ley de todos los procedimientos y todas las retrollamadas y todas las circunstancias que establece, donde indica que no es eso. Pero eso es solo un preámbulo, porque realmente lo que estaríamos ahí sería estando una instancia revisora, y eso no estamos. Reitero, señores magistrados, la procedencia por las dos razones apuntadas, tanto que el señor Mauricio Rolando Izquierdo Ávila no interpuso la casación, no hay agravio susceptible que sea reparado a través de un recurso de amparo. Y con respecto al amparo planteado por el Ministerio Público, las argumentaciones establecidas tampoco generan y establecen un agravio que sea susceptible de ser revisado y mucho menos reparado bajo esta instancia. Por lo que solicitamos a los señores magistrados que al momento de emitir el fallo correspondiente declaren sin lugar los presentes recursos de casación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Rivera Alnuila. Se clausura la presente audiencia. Buen día.